de diabetes y las complicaciones. Entonces, desde el punto de vista de una de las complicaciones más tremendas, podríamos decir, de la diabetes, que es la insuficiencia renal crónica, desde los años 80 había aparecido algunos estudios del doctor Lewis, donde le habían administrado captopril a pacientes con diabetes tipo 1 y habían demostrado que se podía disminuir un 50% la proteinuria en los primeros 2 años. Y allí fue la primera evidencia de que inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona tenía algún efecto protector en el avance de ese continuo del daño renal. Pero después aparecieron los IECAS y los ARA2 y supimos que eran medicamentos que nos podrían servir para algo. Sin embargo, ahora vamos a platicar de una molécula que se llama canaglifosina, que nos ayuda a tener un óptimo control glucémico, y yo no me voy a poder detener por cuestiones de tiempo en ese tema, pero sabemos que la canaglifosina y los demás miembros de esta familia de las glifosinas, o le podríamos llamar también glucosúricos, le ejercen protección cardiovascular. En el caso de la canaglifosina es aparentemente la más sólida de los tres. Pero vamos a hablar ahorita del punto de la protección renal y no voy a poder comentar de los otros beneficios por el momento. Espero que me inviten a otro evento y con muchísimo gusto platicaremos de estos temas. Como ustedes saben, la diabetes se ha convertido en uno de los principales problemas de salud en nuestro país. Y vean el cambio en la prevalencia que estamos viendo. Por ejemplo, aquí tenemos la enfermedad renal crónica como causa de los años de vida con discapacidad. En el año de los 90, la diabetes y la enfermedad renal crónica ocupaba el 7º lugar. Hoy en día, en el 2017, hace 3 años, ya ocupaba el primer lugar en ese análisis. Es decir, cuántos años de vida útil que se generan con discapacidad. Y bueno, sabemos que en el mundo, no nomás en México, la diabetes es la causa más común de enfermedad renal crónica. Le sigue la hipertensión arterial, le siguen las glomerulopatías y en último lugar como causa de falla renal, en la enfermedad poliquística de los riñones. Y vean el número de pacientes en los Estados Unidos, cómo se ha ido incrementando. Y hay que tomar en cuenta que nuestro país tiene una prevalencia mucho mayor de enfermedad renal crónica. Se calcula que en México tenemos entre 3 y 4 veces más pacientes en falla renal crónica que otros países del mundo. Y aquí lo podemos ver de manera más gráfica. Ustedes pueden entrar a esta página, el Instituto para las Métricas en Salud, y ustedes pueden entrar y ver los datos reales, los datos, digamos, día a día, y ver cómo nuestro país está marcado en rojo. ¿Por qué? Porque somos el país con la más alta prevalencia de mortalidad secundaria a nefropatía diabética. Esos datos del 2015. Para este año 2020 no estamos muy lejos, al contrario, estamos avanzando todavía como los países con más alta prevalencia de insuficiencia renal crónica provocada por diabetes. Y vean, en los otros países del mundo tienen colores azules, quiere decir que su mortalidad secundaria de la nefropatía es realmente muy, muy baja. Y aquí tenemos un estudio publicado en el New England Journal of Medicine de una cohorte de pacientes de la Ciudad de México. Y aquí se hace una correlación de cuál sería la tasa de mortalidad sin diabetes y cuál es el exceso de mortalidad por esa patología asociada a la diabetes. Y vemos en las barras blancas que la mortalidad renal sin diabetes es muy baja, pero vean cómo en esa barra azul se incrementa de manera sustancial. Es el exceso de muerte asociada a los pacientes que tienen diabetes, y en este caso sería por causas renales. La siguiente es por enfermedades cardíacas. Vean ustedes cómo es mucho más importante la que se asocia a diabetes. Luego siguen causas infecciosas. Las diabéticas agudas pues no tenían un exceso de mortalidad si no hubiera diabetes, por lo tanto no hay barra blanca. Y vean los cardiovasculares y otras complicaciones vasculares, las neoplásicas.
En fin, vean la diabetes cómo se asocia de manera sustancial. Este artículo fue publicado por el doctor Jesús Alegre y el grupo de el doctor Roberto Tapia y el doctor Pablo Curic, que fue subsecretario de Salud para México. Entonces, pues es una revista muy prestigiosa, es un estudio muy bien realizado que nos da una idea muy clara de lo que está sucediendo en nuestro país. En fin, desde el punto de vista pronóstico, vean ustedes que un paciente que tiene cáncer de próstata tiene más o menos 100% de posibilidades de sobrevivir al cáncer a los 5 años. El cáncer tiroideo es muy cercano. Y vean la presencia de enfermedad renal crónica ya en diálisis más diabetes, tiene las mismas posibilidades de sobrevida que los pacientes con mieloma o los que tienen insuficiencia cardíaca. Y aquí en la barra roja vemos la enfermedad renal crónica con diálisis. Es decir, diálisis por alguna otra causa, llama la hipertensión, tiene mayores posibilidades de estar vivos a los 5 años comparado con los pacientes que están en diálisis por diabetes. Y esto es trágico porque en nuestro país la primera causa de requerimiento de tratamiento sustitutivo de la función renal es precisamente la diabetes. Y ustedes saben que en las instituciones están utilizando una gran cantidad de recursos, un porcentaje muy elevado en el manejo de las complicaciones crónicas, especialmente en el manejo sustitutivo de la función renal. Ustedes saben que hay muchas unidades de diálisis, incluso subrogadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, para darle atención a esos pacientes con falla renal. Y desde el punto de vista costo, y no estamos hablando del costo familiar, de la discapacidad, de la alteración familiar, estamos hablando de dinero. Vean el costo que tiene en nuestros pacientes el mantener un año a un paciente en etapa 5, en tratamiento dialítico, por lo menos el constitucional es de 344,000 pesos. Es decir, el costo anual por cada paciente desde la etapa 1 a etapa 4, pues se gasta alrededor del 44% del costo de salud en las instituciones. Entonces vean la magnitud del problema al que nos estamos enfrentando al tener una alta prevalencia de esta complicación. Y se han hecho muchos estudios cuando se desarrollaron estos medicamentos, las glifosinas o SGLT2, estos medicamentos comenzaron a estudiarse obviamente para la eficacia y la seguridad del manejo de la diabetes, y de ahí se comenzaron a estudiar a ver si tenían o no la capacidad de dar cardioprotección. Entonces se desarrollaron el estudio de CLER, el CARMAS, el EMPAREG, donde los pacientes que entraron pues tenían una tasa de filtración glomerular, una tasa de función renal, vamos a llamar satisfactoria, de 74 hasta 85, dependiendo cuál de esos estudios, y tenían una pérdida de proteínas muy baja, es decir, una relación microalbúmina-creatinina muy baja, muy cercano a un rango normal. Pero vean, el estudio Credence, que es el que vamos a platicar en las siguientes diapositivas, la tasa de filtración promedio era de 56 litros por minuto, es decir, tenían mayor deterioro de la función renal, y la pérdida de proteínas que presentaban esos pacientes desde su ingreso era mucho mayor. Así era el diseño del estudio. El estudio buscaba contestar una pregunta. ¿La canaglifosina utilizada en pacientes con daño renal le va a dar nefroprotección, sí o no? ¿Y cuáles eran los antecedentes? Bueno, sabemos que los IECA o los ARA2, es decir, todos los medicamentos que actúan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, nos dan cierta protección, y eso era la única herramienta que contábamos hasta el momento. Por ejemplo, el estudio renal, donde se comparó los sartán contra placebo, se reducía el riesgo de que se duplicara la creatina sérica en un promedio de 48 meses de estudio en un 16%. El estudio IDNT, donde se estudió el irbesartán, amlodipino y placebo, el irbesartán dio una protección, una reducción de riesgo del 20% solamente. Entonces, esas son las únicas herramientas que hasta el momento teníamos.
Entonces, en el estudio Credence se buscó que los pacientes que ingresaron a este protocolo estuvieran con el tratamiento con IECA 1 a 2 a la dosis correcta. Pero ¿cómo actúa la canaglifosina? Bueno, simple y sencillamente recorre hacia abajo el umbral renal para eliminar glucosa. Es decir, se comienza a eliminar glucosa por la vía urinaria y se logran alrededor de 70 o 90 miligramos por decilitro. A partir de ahí se comienza a perder glucosa. Y tiene otro efecto muy importante porque permite reducir la presión intraglomerular y ustedes saben que ese es uno de los principales mecanismos que genera el daño a la estructura del riñón, a la nefrona. ¿Cómo funciona eso? Bueno, simple y sencillamente todo lo que se filtra en el penacho glomerular va a pasar por los tubos escotoneos proximales, taza de gel, tubo cotoneado distal y posteriormente será eliminado. Sin embargo, la glucosa, como es un elemento importante, debe ser reabsorbida en condiciones normales. Entonces, esos cotransportadores sabemos que están sobreexpresados, es decir, hubo un upregulation, una regulación hacia arriba, para poder tener la mayor capacidad de recuperar ese nutriente importante que es la glucosa, y esos transportadores también reabsorben sodio, de tal suerte que al reabsorberse queda menos sodio en los túbulos y por lo tanto la mácula densa no es suficientemente estimulada. Como no hay suficiente sodio, la mácula densa echa a andar un mecanismo donde se dilata la arteriola aferente. ¿Y qué efecto tiene? Aumenta la presión intraglomerular, eso produce hiperfiltración. Ustedes recuerden que el fenómeno inicial en los pacientes con diabetes es que encontramos un aumento de la tasa de filtración glomerular en etapas tempranas de la enfermedad y posteriormente comienza a haber un descenso. Y eso se da por el aumento de la presión intraglomerular con un incremento inicial, pero indicativo del inicio del daño, de un aumento de la tasa de filtración glomerular. ¿Qué sucede cuando se inhibe la reabsorción de sodio y de glucosa en los túbulos cotoneados proximales? Bueno, se mantiene más glucosa y más sodio en los túbulos, se estimula la mácula densa de manera correcta y se evita que la arteriola eferente esté dilatada, es decir, llega a una constricción, a un calibre normal y por lo tanto reduce la presión de filtración y eso le da protección al riñón. Es decir, baja la presión intraglomerular y baja un poco la tasa de filtración glomerular. Entonces, ¿qué se encontró en el estudio Canvas? El estudio Canvas era un estudio diseñado para evaluar si había cardioprotección o no, y se observó que había un decremento inicial de la tasa de filtración glomerular y después se estabilizaba e incluso podría hasta mejorar un poco. Y en cambio, en el estudio Declare-TIMI 58 se encontró que había un descenso y ese corría más o menos paralelamente como se veía en el placebo. En fin, el estudio Credence, en el cual tuve la suerte de colaborar en este país, nosotros estudiamos en la clínica 23 pacientes con falla renal y las características son las siguientes. Tenían más de 30 años de edad, tenían diabetes tipo 2 y una hemoglobina glucosilada entre 6.5 y 12%. La tasa de filtración tendrá que estar entre 30 y 90 minutos por minuto, con una relación microglobina creatinina de 300 a 5000 miligramos gramos, hasta franca proteinuria, y tenían que tener una dosis máxima tolerada de un IECA 1 a 2 de por lo menos 4 semanas. ¿Por qué? Porque eso nos aseguraba que tuvieran la nefroprotección que hasta el momento sabemos que tenemos que ofrecerle a los pacientes. Y si comparamos con el riesgo, pues vean, los pacientes del estudio Credence estaban en ese nivel de muy alto riesgo para que la nefropatía avanzara y además no pierdan de vista que los eventos cardiovasculares son mucho más frecuentes en este grupo de pacientes, simple y sencillamente por el deterioro de la micro y de la macrovasculatura que ya tienen estos pacientes. Entonces,
el estudio Credence buscaba contestar esas preguntas. Si la canaglifosina podría reducir el que se duplicara la creatinina o que llegaran a diálisis o que algunos pacientes requirieran trasplante renal. El estudio estaba planeado para durar en promedio de 4,5 a 5 años y fue suspendido año y medio antes. ¿Por qué se suspendió antes? Porque el comité de evaluación, el Steering Committee, había estado observando que los pacientes que estaban en tratamiento con placebo estaban teniendo la evolución normal y los pacientes que estaban en tratamiento con canaglifosina les estaba yendo mucho mejor y consideraron que era poco ético mantenerlos. Y aquí tenemos, por ejemplo, ahorita, simple y sencillamente, el desenlace primario, que es el más importante, alcanzar la enfermedad renal crónica terminal, o sea, llegar a un estadio 5 y que requirieran diálisis, o que se hubiese duplicado la creatinina, o que hubiesen tenido muerte de origen cardiovascular o de origen renal. Esto se redujo 30% en el grupo tratado con canaglifosina. 30% de reducción en los pacientes. Fíjense que eran pacientes de alto riesgo, que tenían ya falla renal y que ya estaban tratados con el estándar, con IECA, ARA2, ácido acetil salicílico, en fin, con todo el tratamiento adecuado, el gold standard para diabetes y para neuroprotección. Aparte de, sobre eso, se logró un 30% de reducción con el uso de 100 miligramos de canaglifosina en estos pacientes. Bueno, pero cuando se analizan los pacientes que estaban en prevención primaria y los que estaban en prevención secundaria, podemos pensar que los resultados serían un poco distintos. Y la verdad es que no. En prevención primaria se redujo 31% el riesgo de alcanzar ese desenlace primario, que es de los puntos de enfermedad renal crónica terminal, duplicación de la creatinina o muerte de origen cardiovascular o renal. Y en prevención secundaria, en los pacientes que ya tienen un evento cardiovascular previo, la tasa de reducción fue prácticamente la misma, se redujo 30% el riesgo de que llegaran a este punto final. Ahora bien, si analizamos solamente que hubieran tenido que requerir diálisis ya de manera crónica, porque recuerden, un paciente con falla renal que se deshidrata puede ser una insuficiencia renal aguda y puede requerir diálisis por un periodo corto y luego recuperarse. En este caso, el criterio era que el paciente ya tuviera que mantenerse con diálisis. Entonces, que alcanzaran diálisis crónica, que llegaran a la etapa 5 o que requirieran trasplante renal. Y vean que el grupo que recibió canaglifosina tuvo 32% de reducción de riesgo de aparición de estos puntos. Y si analizamos cómo se comportó la tasa de filtrado glomerular, pues vean lo que ya conocemos. En un inicio hay una reducción de la tasa de filtración en las primeras 3 semanas y después esa se va ajustando. En color azul tenemos canaglifosina y en color naranja tenemos placebo. Y vean la diferencia, cómo hubo un deterioro de la tasa de filtración glomerular, recordando que los pacientes tenían el estándar de oro, IECA, ARA2, insulina, metformina, eh, hipolipemiantes, etc. Vean cuál fue la tasa de pérdida de filtración. Se perdieron en el grupo que tuvo placebo 4,59 mililitros por minuto de capacidad de filtración por año, y en el grupo que tenía canaglifosina se redujo solamente 1,85. Vean que ese descenso de la curva es muy diferente entre uno y otro. Entonces, nuestro paciente promedio del estudio Credence tenía 63 años y la tasa de filtración rondaba los 56 mililitros por minuto. Entonces, si nosotros proyectamos qué sucede en estos pacientes, que unos van perdiendo 4,59 mililitros por minuto de filtración por año, pues van a alcanzar a los 73 años una tasa de filtración de 10 litros por minuto y requerir diálisis. En cambio, si nuestra pérdida va a 1,85, podemos proyectar que se retrasa 15 años la llegada a la falla renal. Y esta proyección
nos hace sentir muy contentos porque podemos ya pensar en que podemos evitar o retrasar a un gran número de pacientes que lleguen a las unidades de diálisis para tratamiento sustitutivo. Esta proyección, desde el punto de vista fármaco-económico, seguramente es un parteaguas en el manejo de los pacientes que tienen diabetes y que pueden llegar a insuficiencia renal. Entonces, hasta el momento es el único inhibidor de la reabsorción de sodio y glucosa que aumenta hasta 15 años la vida funcional de un riñón en pacientes que tienen diabetes y enfermedad renal crónica. Recuerden que los pacientes entraban entre 30 y 90 minutos por minuto de la tasa de filtración, pero tenían que tener proteinuria, tenían que tener diabetes y sobre todo que estuvieran con el tratamiento estándar. Entonces, en base a esto, en los Estados Unidos, la FDA, en Europa, la EMEA y en México ya se aprobó esta indicación. Entonces, la COFEPRIS permitió un labeling, una indicación que dice, está indicado en adultos con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica. En esta población disminuye el riesgo de complicaciones renales y cardiovasculares. Ahorita vamos a ver las cardiovasculares. También reduce el riesgo de llegar a enfermedad renal terminal, diálisis crónica, trasplante renal o alcanzar tasas de filtración por debajo de 15 minutos por minuto, o que se duplique la creatinina sérica, o la hospitalización por insuficiencia cardíaca, o la muerte renal o muerte de origen cardiovascular. Entonces, este estudio, cuando lo estábamos corriendo en ese mismo periodo, en la clínica estábamos corriendo el estudio Carmelina, donde se buscaba contestar la hipótesis de que si la linagliptina ejercía algún efecto protector para el riñón. Y nosotros, con el tratamiento estándar, igual porque el protocolo tenía prácticamente el mismo diseño, veíamos cómo la historia natural de los pacientes iba en el deterioro pues, el esperado. Y cuando comenzamos el estudio Crinens, comenzamos a observar que los pacientes que estaban en ese estudio mantenían e incluso mejoraban la tasa de filtración reportada. Y estábamos muy entusiasmados, muy entusiasmados porque estábamos pensando que el medicamento iba a funcionar muy bien. Y así fue. Como pueden ver, la indicación ya está aprobada. Desde el punto de vista cardiovascular, hemos tenido grandes noticias también. Sabemos que el paciente con diabetes tiene insuficiencia cardíaca, tiene cardiopatía isquémica, tiene falla renal, tiene disfunción eréctil, tiene retinopatía, etcétera, etcétera. Y la insuficiencia cardíaca es una de las principales cardiovasculares que aparecen en los pacientes. Entonces se hizo un análisis de todos los pacientes que ya tenían insuficiencia cardíaca y se compararon con con el total, que eran 54,000 pacientes incluidos en los estudios, para ver cuántos pacientes eran hospitalizados por insuficiencia cardíaca. Y se vio que había una relación directa con la tasa de filtración. Por ejemplo, una tasa de filtración mayor o igual a 90 nos da una tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca de 4.3, entre 60 y 90 de 9.4, de 45 a 90 de 17.3, de 30 a 45 de 25.4 y de 15 a 30, 30.5% de pacientes van a tener hospitalización por insuficiencia cardíaca en un promedio de 7 años. Entonces, cuando se hizo el análisis en el estudio Credence, se vio que la canaglifosina también se redujo los daños cardiovasculares. Repito, eran pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, eran pacientes que tenían una larga evolución de su diabetes y que muchos de ellos estaban ya en prevención secundaria, es decir, que habían tenido un evento cardiovascular. Y se redujo de manera sustancial en esos pacientes, en el estudio Credence, la muerte de origen cardiovascular y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Si las analizamos de manera independiente, las hospitalizaciones se redujeron de manera sustancial y también los eventos cardiovasculares mayores y todos con P's estadísticamente significativas. Por ejemplo, la muerte cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca se redujo 31% el grupo que tuvo canaglifosina comparado contra placebo. Cuando se analiza entre prevención primaria y prevención secundaria,
casualmente les fue mejor los pacientes con prevención secundaria, que eran los que probablemente hubieran tenido mayor riesgo de tener hospitalizaciones. En ellos se redujo 34% y en prevención primaria se redujo 26% la muerte cardiovascular o esas hospitalizaciones. Si analizamos solamente las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, se redujeron casi 40%, 39% de reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes con muy alto riesgo de esta complicación. También la hospitalización por, permítanme un segundo porque no me está dejando ver. Okay. También la hospitalización por insuficiencia cardíaca, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, analizados de manera independiente o analizados conjuntamente, fueron significativas las reducciones de esta complicación en los pacientes del estudio Credence. No me está permitiendo la pantalla correr, perdón. Perdón, pero no me... Perdón, pero no están corriendo las diapositivas. Doctor, si le da clic sobre la diapositiva. Sí, ahí está ya. Sí, gracias. También los eventos cardiovasculares mayores o la muerte de origen cardiovascular o desarrollo, bueno, la presencia de un infarto agudo del miocardio, enfermedad vascular cerebral, estos eventos cardiovasculares mayores se redujeron 20% en el grupo tratado con canaglifosina versus placebo en el estudio Credence. La verdad, son datos que son impresionantes porque recordemos que estos medicamentos comenzaron siendo diseñados o pensados o desarrollados para reducir las cifras de glucosa, para lograr un mejor control de la diabetes, y nadie pensaba que fuéramos a observar reducciones importantes en eventos cardiovasculares, en el avance del daño renal. Para mí eso es muy excitante. ¿Por qué? Porque estamos encontrando nuevas herramientas maravillosas para tratar a los pacientes con diabetes. Cuando se analizan los eventos cardiovasculares mayores en Credence, en prevención primaria, reducción de 32% y en prevención secundaria, reducción de 15% de estos eventos. Ahora bien, la canaglifosina no es el único de esta familia de compuestos que tenemos en el mercado y se han hecho estudios muy interesantes como el EMPA-REG Outcome, el CANVAS, que es el estudio de canaglifosina, y el DECLARE-TIMI 58. Si nosotros vemos cómo les fue a los pacientes con enfermedad cardiovascular previa, es decir, pacientes en prevención secundaria, les fue muy bien prácticamente a todos, aunque los intervalos de confianza en el DECLARE-TIMI no fueron maravillosos y en Credence quedaron aquí también limitados. Pero vean, en pacientes que tienen muchos factores de riesgo, que no tienen un evento cardiovascular, vean cómo hay una diferencia sustancial que favorece a la canaglifosina en el estudio Credence. ¿Qué implicaciones tiene estos hallazgos? Pues simple y sencillamente que las guías que nos orientan para tomar decisiones ya han tomado cartas en el asunto. La Asociación Americana de Diabetes, en conjunto con la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, publicaron guías conjuntas desde finales del 2019, en las cuales hablan de que nosotros preferentemente debemos de analizar cuál es la condición de nuestro paciente. Obviamente, hasta arriba está indicado como primera línea metformina y un cambio del estilo de vida, es decir, alimentación saludable y ejercicio. Pero hacen hincapié en que debemos romper la inercia clínica, que debemos de evaluar a nuestro paciente por lo menos cada 3 meses para evaluar si alcanzó las metas de hemoglobina glucosilada y si no, ir intensificando el tratamiento. Pero bueno, nosotros tenemos que pensar cuando iniciamos el tratamiento, ¿qué es lo que nos importa más? Si tenemos ante nosotros un paciente que tiene enfermedad cardiovascular o que tiene insuficiencia cardíaca o que tiene enfermedad renal crónica, si sí
¿qué es lo que predomina? ¿Enfermedad cardiovascular o enfermedad renal crónica? Y si se fijan, prácticamente las recomendaciones son las mismas. Usar un análogo de GLP-1 o un ISGLT2 que haya tenido un beneficio probado en enfermedad cardiovascular. O bien, si lo que predomina es la enfermedad renal crónica, también utilizar un ISGLT2 que tenga evidencia en la reducción de la progresión en la falla renal. Y en ese caso, el único que tiene por el momento esa indicación es la canaglifosina. Pero si las metas no se alcanzan en cualquiera de las dos circunstancias, se requiere una intensificación y entonces se puede agregar un DPP-4, insulina basal, hasta una TZD, hasta una sulfonilurea aquí en la barra azul, o bien sería prácticamente la misma toma de decisiones cuando hay insuficiencia renal crónica, aunque en ese caso las TZD no están del todo recomendadas. Incluso aquí claramente dicen que se debe evitar una TZD si hay insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque provocan retención hídrica. En cambio, si tenemos un paciente que no tiene enfermedad cardiovascular o enfermedad renal crónica, puede ser que nuestra necesidad imperiosa sea minimizar el riesgo de hipoglucemia, lo que vemos en esta columna amarilla. Y entonces se recomienda utilizar o un DPP-4 o un análogo de GLP-1 o una glifosina, como vemos aquí, o una TZD. Y si la meta no se alcanza, se va intensificando con cualquiera de las familias. Y eso, repito, hay que hacerlo por lo menos cada 3 meses para lograr que nuestro paciente esté controlado. Pero si nuestro problema fuera minimizar el aumento de peso o favorecer la pérdida de peso en los pacientes, pues las dos familias que nos permiten lograr esto son básicamente los ISGLT2 o los análogos de GLP-1. Y si ya habiéndolos agregado a metformina y a nuestro proceso de cambio del estilo de vida no se ha logrado la meta, se recomienda agregar cualquiera de los dos que no habíamos agregado antes. Y si todavía después de 3 meses seguimos arriba de la meta, podemos agregar cualquier medicamento como un DPP-4, etcétera. Y para ellos, si el costo es un problema importante, recomiendan una sulfonilurea o una TZD. Pero recordemos que en nuestro país las TZDs también son medicamentos un poco más caros y ahí nos quedaría solamente las sulfonilureas con las cuales algunos colegas como servidor no estamos muy, muy contentos. Pero fíjense lo importante de que estamos haciendo un tratamiento multidisciplinario. Ahora los cardiólogos que les tocaba ver una buena parte de las complicaciones que tenían nuestros pacientes, ellos ya lanzaron unas guías que dicen lo siguiente. La Sociedad Europea de Cardiología dice, si llega un paciente con diabetes virgen a tratamiento, si tiene o no tiene enfermedad cardiovascular establecida o tiene o no alto riesgo, eso es lo que hay que valorar. Si tiene enfermedad cardiovascular y tiene alto riesgo, le dan monoterapia con un ISGLT2 o un análogo de GLP-1, y si la hemoglobina glucosilada está por afuera del objetivo, ya dan metformina. Cuando normalmente las guías de los endocrinólogos y de los expertos en diabetes es la metformina primero. Pero bueno, ahora bien, si el paciente no tiene un alto riesgo cardiovascular, entonces los cardiólogos recomiendan comenzar con metformina, y si la hemoglobina glucosilada sigue fuera del objetivo, agregar un DPP-4 o análogo de GLP-1 o un ISGLT2 o una TZD. Recuerden que aquí hablan de pacientes de riesgo. Pero si el paciente con diabetes ya llega con metformina, entonces, y tiene enfermedad cardiovascular, luego se van a agregar cualquiera de esas dos familias, o un ISGLT2 o un análogo de GLP-1, y si está en bajo riesgo, se mantienen con metformina, y si siguen por arriba de la hemoglobina glucosilada, arriba de la meta, entonces agregan cualquier familia. Si se fijan, es muy interesante la manera de pensar y de aterrizar este conocimiento a los cardiólogos, porque a ellos les toca ver gran parte de las complicaciones. Pero bueno, ¿qué hacen los nefrólogos? ¿Qué recomiendan las guías de los nefrólogos? Bueno, el algoritmo es
Mejorar, hacer terapia para mejorar el estilo de vida de los pacientes con una adecuada nutrición, con actividad física, con pérdida de peso. Si la tasa de filtración está por arriba de 30, se puede utilizar metformina. Si está por debajo de 30, se recomienda descontinuar, y si llegan a diálisis, obviamente hay que descontinuar. En cambio, en general, los ISGLT2 para los nefrólogos se pueden utilizar si la tasa está por arriba de 30 veces por minuto, y si la tasa de filtración está por debajo de 30, se recomienda no iniciar y descontinuar en caso de la diálisis. Entonces, en esos casos, recomiendan dar un análogo de GLP-1, un inhibidor de la DPP-4, o insulina, o sulfonilureas, o una TZD, o incluso inhibidores de la alfa-glucosidasa, que en México nada más tenemos la carbosa. ¿Okay? Pero vean qué fue lo que, o sea, cómo están conceptualizadas las terapias para en caso de falla renal crónica. Esto está basado en las informaciones para prescribir. Por debajo de 30 veces por minuto, ni dapaglifosina ni empaglifosina se pueden utilizar. La empaglifosina no está recomendada por abajo de 60 mililitros por minuto, y la dapaglifosina no está recomendada abajo de 45 mililitros por minuto. En cambio, la canaglifosina no se requiere ajustar dosis en 30, y se recomienda no iniciar por debajo de 30. ¿Por qué este punto? En el estudio Credence, los pacientes tenían que tener una tasa de filtración mayor o igual a 30 minutos por minuto, y tuvieron 2 semanas con placebo en lo que se evaluaba si el paciente era adherente al tratamiento para que pudiera continuar en el estudio. En ese lapso, algunos pacientes bajaron su tasa de filtración, sin embargo, ya habían cumplido la meta para entrar al estudio. En esos pacientes se continuó el tratamiento con la canaglifosina y no se observó que hubiera ninguna complicación, ningún problema en el tratamiento. Entonces, puede utilizarse. ¿Cómo queda la indicación en México? Bueno, está indicado en adultos como coadyuvante a la dieta y el ejercicio para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Está indicado en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, que son muerte de origen cardiovascular, infarto del miocardio no fatal, accidente vascular cerebral no fatal. ¿Okay? Y desde el punto de vista renal, está indicado en adultos con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica, y en esa población reduce el riesgo de complicaciones renales y cardiovasculares. Es decir, que lleguen enfermedad renal terminal como diálisis crónica, trasplante renal, o tasa de filtración por debajo de 15, o que se duplique la creatinina sérica, o que requieran hospitalización por insuficiencia cardíaca, o muerte de origen renal o de origen cardiovascular. Entonces, podemos decir que la canaglifosina tiene unas indicaciones CKD en cardiología, en riñón y en diabetes. La verdad es que a mí me da mucho gusto encontrar esta nueva herramienta, porque estábamos antes maniatados con medicamentos que provocaban mayor desgaste de la célula beta, que provocaban hipoglucemia, que no daban protección cardiovascular, que no daban protección renal, y ahora tenemos evidencia con canaglifosina y en general con la familia, que están produciendo beneficios muy importantes en los pacientes. Entonces, estoy seguro que esto implica el inicio de una nueva era, y seguramente la canaglifosina se va a convertir en un estándar de oro en el manejo de los pacientes que tienen enfermedad renal por diabetes. Pues estoy listo por si hubiera alguna pregunta de la audiencia. Excelente, muchas gracias, doctor. Una muy buena revisión de las indicaciones de los SGLT2, además de las indicaciones de tratamiento de diabetes en pacientes con función renal disminuida, que es un tema que frecuentemente nos pone en problemas, ¿no? Sí, ya hay varias preguntas aquí para usted. Aquí hay alguna. Saber si el medicamento ha demostrado ofrecer protección renal en pacientes hipertensos, pero no diabéticos.
Bueno, no hay estudios especialmente en hipertensión arterial. La canalifosina y todos los ISGLT2 han sido estudiados en pacientes con diabetes y cuando tienen hipertensión como comorbilidad, sabemos que ejerce efecto positivo de reducción de 2 o 3 milímetros de mercurio de presión sistólica y también 2 o 3 de presión diastólica, y eso da cierta nefroprotección y posiblemente uno de los mecanismos sea la reducción del volumen circulante que se da por la glucosuria y por la eliminación de sodio por la vía renal, porque los cotransportadores hacen que se elimine glucosa y que se elimine sodio. Entonces tiene un efecto positivo, pero no están indicados en hipertensión arterial. No hay ningún estudio en hipertensión arterial pura, por lo menos que yo conozca, y eso sería una indicación off-label y no está recomendada. Muy bien, preguntan también a partir de qué edad se puede utilizar el medicamento. Mira, los estudios hasta ahorita es en personas mayores de 18 años. Sin embargo, ya se están corriendo estudios en pacientes menores de 18 años con diabetes tipo 2. De hecho, la diabetes tipo 1 es más común en los pacientes, en las personas más jóvenes. Y se ha reportado que tienen un mayor riesgo de una complicación que se llama cetoacidosis normoglucémica, que es un cuadro de cetoacidosis habitual, pero con cifras no muy elevadas de glucosa. Los primeros casos se reportaron hace como 3 o 4 años por la doctora Peters en un análisis de pacientes norteamericanos, y habían encontrado que de repente tenían cetoacidosis y no había una causa infecciosa y eran pacientes que se pensaba que eran tipo 2. Y el común denominador en la mayoría de ellos es que tenían anticuerpos y que eran una tipo 1 que no se había diagnosticado bien. Entonces, de hecho, a tu servidor le tocó uno de los primeros casos en México que reportamos, lo presentamos en un congreso de endocrinología, pero son casos muy raros. Yo les diría a los colegas que tengamos en mente esa rarísima complicación. En México los reportes son muy bajos, creo que no pasan de 12 hasta el momento, y hay que tenerla presente. Entonces, pues no está indicada en diabetes tipo 1, que serían menores de edad, pero les repito, ya están iniciando estudios con todos los ISGLT2 en pacientes menores de 18 años para evaluar la eficacia y la seguridad en ellos. Seguramente va a ser igual, pero falta demostrarlo, ¿no? Claro. Pregunta también si hay algún problema en pacientes que tengan insuficiencia hepática. No hay ningún problema en pacientes que tengan insuficiencia hepática. Ahora, un paciente que tiene insuficiencia hepática y diabetes, yo me inclinaría a manejarlo con insulina a dosis bajas en lugar de darle un ISGLT2. Pero no, hasta donde yo sé, no hay ninguna contraindicación específica en esos pacientes. También hay un par de preguntas de preocupación sobre el índice de amputaciones en pacientes que utilizan el medicamento. Es un dato bien interesante. En el estudio Canvas, se reportó que había una mayor incidencia de amputaciones de miembros inferiores. Entonces eso causó revuelo. La FDA sacó un warning diciendo que había que tener mucho cuidado. Incluso no nomás se lo pusieron a canaglifosina, sino se lo pusieron como familia. Después de eso se comenzaron a hacer estudios de todas las bases de datos de los pacientes de preregistro y postregistro, y se encontró que no había absolutamente ningún riesgo mayor. De hecho, el análisis en Canvas fue los pacientes que tuvieron amputaciones eran aquellos que tenían amputación previa o que tenían un daño arterial periférico muy importante. Esos fueron los que tuvieron más amputaciones. Después de eso, todos los análisis de las bases de datos norteamericanas, ustedes saben que en los Estados Unidos se hace a través de aseguradoras. Las aseguradoras son muy cuidadosas porque quieren estar seguros de que lo que están pagando es correcto. Entonces, el analizar esas bases de datos es bastante revelador. Hicieron análisis de las bases de datos y correlacionaron con las amputaciones y vieron
que incluso los tratamientos como sulfonilureas tenían una tasa mayor de amputaciones que la canaglifosina y que los ISGLT2. Entonces ya la FDA retiró ese warning. Fue probablemente un desbalance en el estudio Canvas que no se ha vuelto a demostrar y ya el warning, hasta donde yo sé, ya lo retiraron. Entonces, yo les recomendaría, si su paciente ya está amputado, pues no usen ni canaglifosina ni ningún SGLT2, pero sería un paciente ya con amputación, con daño micro y macrovascular importante, pues no correría yo ese riesgo, pero sería la única condición. Claro. Preguntan su opinión sobre el estudio EMPERO que se presentó en la Sociedad Europea de Cardiología, de que empagliflozina demuestra reducir eventos cardiovasculares en pacientes con o sin diabetes, y yo lo extendería así en el caso de Cana, existe también algún estudio semejante. Sí, en el estudio Canvas era un estudio dirigido a evaluar los eventos cardiovasculares. De hecho, los estudios claves son el EMPA-REG Outcome, el Canvas y el DECLARE. En esos estudios, por ejemplo, con empaglifosina eran todos los pacientes de prevención secundaria. En Canvas había de prevención primaria y prevención secundaria, y en el DECLARE había un muy buen número de pacientes en prevención primaria y un buen número en prevención secundaria. De hecho, es el estudio con es el estudio más ambicioso, con una muestra mucho mayor. Entonces, no se puede hacer un análisis tan preciso porque las poblaciones fueron un poquito distintas. Lo que sí se puede hacer de análisis es los pacientes en prevención secundaria, que eran de las mismas características prácticamente. La diferencia está, si tú comparas EMPA-REG con Canvas, es prácticamente los mismos resultados, excepto que en el EMPA-REG no redujo el riesgo de enfermedad vascular cerebral hemorrágica y en el Canvas sí. Esa es la única pequeña diferencia, lo cual hizo que en labeling, que la información para prescribir, fuera mucho más amplia la de canaglifosina contra la de empaglifosina, pero son realmente, si tú analizas los resultados, son muy parecidos, excepto en enfermedad vascular cerebral hemorrágica. En cambio, fíjate, el estudio de Claire, que era mucho más ambicioso, con un número mucho mayor de pacientes, solamente logró demostrar reducir 18% las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y no demostró una reducción estadísticamente significativa de eventos cardiovasculares. Además, se quedó en el 10%, y en base al diseño podría haber sido el azar el que dio el resultado. Yo creo que fue el medicamento, pero se quedó en un nivel no estadísticamente significativo. Lo único que sí redujo allí la dapaglifosina fue 18% la hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero aquí vemos reducciones de 30 a 32%, entonces sí hay una diferencia en potencia de los efectos. Por ejemplo, la canaglifosina tiene un efecto de reducción del pico postprandial, y yo recuerdo un estudio que fue el STOP ¿cómo se llama este medicamento que retrasa la absorción de glucosa en el intestino? Se me fue el nombre, perdón. Bueno, ahí se encontró en el STOP que se reducían los eventos cardiovasculares. Fue el primer evento en diabetes que demostraba reducción de los eventos cardiovasculares. Entonces, posiblemente, a mí se me ocurre como teoría, que esa reducción del pico postprandial tenga que ver con la reducción de los eventos cardiovasculares. Pero bueno, son cuestiones que a lo mejor ya no son tan importantes destacar, porque ahora tenemos evidencia que esos medicamentos que hace 6 años estaban en las guías hasta abajo con un triángulo amarillo, con un signo de admiración y de cuidado, tengan mucho cuidado porque podría provocar problemas, ahora están en el primer lugar de recomendación. Incluso los cardiólogos dicen, comiencen con un ISGLT2 en lugar de usar metformina en pacientes que ya tienen riesgo cardiovascular. El medicamento del stop fue la carbosa, ya me acordé. Sí,
Preguntan también algo que es un tema muy importante en nuestro país. De hecho, hay muchos compañeros que están presentes de otros países también latinoamericanos. El tema de los costos, ¿sí? Si el problema es el costo del medicamento, qué tan factible, qué tan viable es que entre en los medicamentos que otorga el sector salud. Mira, yo he escuchado que ahora en nuestro país, a pesar de las transformaciones que muchos no las vemos como muy positivas, parece ser que están incluyendo medicamentos de nueva generación en todos los cuadros básicos, incluidos los DPP-4 y los ISGLT2. Esos son rumores que he escuchado, no lo he visto físicamente todavía. Yo no trabajo en ninguna institución, pero a mí me encantaría que estuvieran. Pero ya están haciendo análisis farmacoeconómicos de que si logramos retrasar 15 años la llegada a tratamiento sustituto de la función renal, la cantidad de dinero que se van a ahorrar las instituciones, o sea, va a ser sustancial. Y obviamente lo más importante es años de vida útil de los pacientes, mejoría de la calidad de vida de ellos, de no arruinar el entorno familiar porque tienen que llevar a los familiares a la diálisis 3 veces a la semana o estar en las noches haciendo los recambios. Todo eso tiene un costo social y un costo económico sustancial y seguramente ahora la canaglifosina va a ser un gold standard para el manejo de estos pacientes, porque retrasar 15 años no creo que sea pequeña cosa, es un ahorro sustancial para las instituciones y para los pacientes, para la calidad de vida de ellos, ¿no? Muy bien, por último, doctor, el uso de inhibidores de SGLT2 en combinación con insulina, ¿hay alguna ventaja? ¿Está demostrado? ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Se puede utilizar con cualquier otro medicamento. A mí no me gustan mucho las sulfonilureas. Yo tengo muchos pacientes con insulina basal y si aún así tienen picos postprandiales, les agrego cana o otro ISGLT2 y les va muy bien. O sea, los ISGLT2 pueden ser utilizados en combinación con cualquiera de los medicamentos de nuestro arsenal. Incluso en las guías de la ADA se ve claramente que podemos ir agregando cualquier otra familia, pero generalmente recomiendan comenzar, obviamente, estilo de vida, metformina, y luego un análogo de GLP-1 o un ISGLT2 para reducir el riesgo cardiovascular, para dar nefroprotección, para bajar de peso corporal, y después agregamos DPP-4 o hasta sulfonilureas, lo que uno vaya decidiendo. Pero se pueden combinar con prácticamente, bueno, con todas las familias de compuestos que conforman nuestro arsenal terapéutico. Perfecto, pues excelentes comentarios. Es un hecho de que estas nuevas terapias, tanto los glucosúricos como las terapias basadas en incretinas, han venido a transformar nuestros paradigmas que teníamos en el tratamiento de la diabetes, ¿no? Desde el hecho de ahora estarnos acostumbrando a ver glucosurias, cuando antes ese era como algo que nos ponía en alerta, ¿no? Hasta el agregar estos medicamentos después de insulina basal, ¿no? Que cuando antes decían después de insulina basal solamente los bolos y ya no hay más. Ahora tenemos otra oportunidad de tratar a estos pacientes ya que requieren insulinización. Pues le agradezco mucho, doctor Sánchez Calvos. Excelente plática. Bienvenido nuevamente a algún curso de nosotros en un futuro, por supuesto que sí. Les agradecemos a todos su presencia el día de hoy. Les recuerdo hoy, a diferencia de los otros días, nuestra plática del mediodía será a las 4 de la tarde, no a las 2, será a las 4 de la tarde. Va a estar impartida por el doctor César Rodríguez Claver, y el cual nos hablará principalmente de tratamientos, guías de tratamientos para dislipidemias. Los esperamos, les agradezco mucho, que tengan una excelente mañana. Hasta luego. Hasta luego, bye.